Hola. Mira, nunca pensé que me vería en una situación así, pero aquí estoy, contando esta historia porque todavía no puedo creer lo que pasó. Todo empezó con lo que parecía ser un cuento de hadas moderno. Álvaro, el hijo del millonario don Fernando Gutiérrez, siempre fue el chico dorado de nuestra ciudad. Guapo, carismático, y con una sonrisa capaz de hacerte olvidar tus propios problemas. Y ahí estaba él, anunciando que se casaría con su empleada de toda la vida, Carmen. Carmen, ¿cómo describirla? Ella era una mujer sencilla, nacida y criada en un pueblo pequeño al sur de España. Limpia casas desde los 18 años, y según ella, nunca había tenido suerte en el amor. A primera vista, era tímida y amable, pero con el tiempo te dabas cuenta de que sabía usar su dulzura a su favor. Bueno, al menos, eso es lo que descubrimos después. Todo parecía tan romántico al principio. Álvaro juraba que era amor verdadero, que él había encontrado en Carmen lo que ninguna chica de su círculo podía ofrecerle, autenticidad. Pero desde el principio, hubo pequeñas cosas que no cuadraban. Carmen empezó a comportarse diferente después de que Álvaro le propuso matrimonio. Ya no era tan humilde como decía ser. Comenzó a gastar dinero como si el mundo fuera a terminar mañana. Y luego estaba la forma en la que hablaba de Álvaro cuando él no estaba cerca. No eran cosas terribles, pero daba que pensar. Todo el mundo se preguntaba si Carmen de verdad estaba enamorada de Álvaro o si simplemente veía una oportunidad de escapar de su vida sencilla. Yo misma tuve mis dudas, pero ¿quién era yo para juzgar? Hasta que pasó lo que pasó. Álvaro conoció a Carmen de la manera más típica y, a la vez, más inesperada. Ella había trabajado como empleada en la finca de su familia desde hacía casi una década, limpiando habitaciones y sirviendo el desayuno cuando había invitados. Para Álvaro, al principio, ella era casi invisible. Una empleada más, una figura discreta que se movía entre bastidores. Pero un día, según él mismo lo contaba, porque lo repitió tantas veces que ya nos lo sabíamos de memoria, algo cambió. Era un domingo, y Carmen estaba en la cocina, tarareando una canción de Rocío Jurado mientras preparaba un café. Según Álvaro, en ese momento vio algo especial en ella. No era solo su voz, que, seamos honestos, estaba bien, pero no era para tanto, sino su esencia. Esa palabra la usaba mucho, esencia. Álvaro empezó a buscar excusas para cruzarse con Carmen. De repente, pasaba más tiempo en la finca, cuando antes casi siempre estaba en Madrid o viajando por negocios. Ayudaba a cargar cosas, preguntaba sobre su vida, incluso llegó a llevarle flores al trabajo. Flores. A su propia empleada. Algunos pensaron que era un capricho, pero Álvaro estaba convencido de que era amor verdadero. Cuando le confesó a Carmen que estaba enamorado de ella, dicen que la pobre casi se desmaya. Ella insistía en que no era posible, que él era un señorito y ella una simple empleada. Pero Álvaro no aceptaba un no por respuesta. Insistió, y cuando digo insistió, me refiero a semanas enteras de enviarle mensajes, dejarle notas en la cocina y esperarla en la parada del autobús para llevarla a casa. Finalmente, Carmen aceptó salir con él. Según ella, lo hacía por curiosidad, pero en cuanto empezó a salir con Álvaro, su vida dio un giro de 180 grados. Dejaba de lado a sus antiguas amigas, empezó a vestir ropa más cara, regalada por Álvaro, claro, y hasta dejó de tomar el autobús para ir al trabajo porque ya no era necesario. Lo curioso es que, aunque ella decía estar abrumada por todo, no parecía tener problema en adaptarse al nuevo estilo de vida. El día que Álvaro anunció su compromiso con Carmen, todos estábamos en shock. No porque no creíamos que él estuviera enamorado, sino porque nadie se esperaba que lo llevara tan lejos. En la fiesta de compromiso, Carmen lucía como si hubiera nacido para estar en ese mundo, con un vestido de diseñador y joyas que probablemente costaban más que mi coche. Pero había algo en su sonrisa que no terminaba de encajar. No era felicidad, era satisfacción. Y ahí fue cuando empecé a sospechar que las cosas no eran lo que parecían. Todo parecía ir bien hasta que, un día, mientras estábamos en la finca, pasó algo que nadie esperaba. Era una tarde calurosa, y Carmen estaba organizando cosas para su boda con Álvaro. Ella había contratado a una decoradora de interiores,
cosa que me pareció curiosa, porque siempre decía que era práctica y no quería lujos innecesarios. En ese momento, todo el mundo pensaba que ella estaba demasiado ocupada con los preparativos como para prestar atención a otra cosa. Sin embargo, fue una empleada de confianza de la familia, Rosario, quien desató la bomba. Rosario había trabajado en la casa por más de 20 años y conocía todos los rincones de la finca, incluso los secretos que uno intentaba esconder. Una tarde, mientras limpiaba una habitación de invitados, encontró algo, un sobre lleno de fotografías. Curiosa, decidió abrirlo. Dentro había una serie de fotos de Carmen, pero no eran fotos normales. Eran imágenes tomadas años atrás, en las que Carmen aparecía con un hombre desconocido. En una de las fotos, estaban claramente en la cama. Rosario no sabía qué hacer con eso, así que fue directamente a don Fernando, el padre de Álvaro. Cuando don Fernando se enteró, se puso furioso. Llamó a Álvaro al despacho y le mostró las fotos. La reacción de Álvaro fue sorprendente, se rió. Sí, se rió y le dijo a su padre que el pasado es el pasado y que no le importaba lo que Carmen hubiera hecho antes. Lo peor fue cuando Álvaro decidió hablar directamente con Carmen sobre las fotos. Yo estuve ahí porque, bueno, la curiosidad pudo más que yo. La conversación fue surrealista. Álvaro le mostró las fotos, y al principio Carmen lo negó todo. No sé quién es ese hombre, decía. Pero las fotos eran bastante explícitas, y cuando ya no pudo seguir negándolo, cambió la historia. Dijo que el hombre de las fotos era su exnovio, alguien que la había manipulado y traicionado. Que esas fotos eran antiguas y no significaban nada. Álvaro, increíblemente, la abrazó y le dijo que le entendía, que todos tenemos un pasado y que él la amaba por quien era ahora, no por quien había sido antes. Pero algo en la reacción de Carmen no me convenció. Su actuación era exagerada. Lloraba, sí, pero no como alguien que se siente avergonzado o arrepentido. Era más como si estuviera actuando para asegurarse de que Álvaro no dudara de ella. Y lo peor de todo es que funcionó. Álvaro no solo la perdonó, sino que después de esa conversación parecía más enamorado que nunca. Lo que nadie sabía en ese momento es que esas fotos no eran lo único que Rosario había encontrado. Rosario, siendo la mujer leal y cuidadosa que siempre había sido con la familia, decidió no quedarse callada. Después de encontrar las fotos, continuó revisando las cosas en el cuarto donde Carmen solía guardar sus cosas personales. No lo hizo por malicia, sino porque algo dentro de ella le decía que había más que descubrir. Y vaya que tenía razón. Dentro de un cajón, escondido entre un par de cuadernos viejos, Rosario encontró un contrato. Sí, un contrato. Al principio, no entendió bien de qué se trataba, pero cuando lo leyó, el impacto fue tal que casi se desmaya. El contrato era un acuerdo firmado entre Carmen y un hombre llamado Raúl Sánchez, en el que este último le ofrecía una cantidad importante de dinero a cambio de algo muy claro, que Carmen sedujera a Álvaro y se casara con él. Rosario llevó ese contrato directamente a don Fernando. El hombre, que ya estaba furioso por las fotos, explotó al leer el documento. No solo confirmaba que Carmen no era la mujer inocente y dulce que Álvaro creía, sino que todo había sido planeado desde el principio. La pregunta ahora era, ¿quién era Raúl Sánchez? ¿Y por qué quería que Carmen se casara con Álvaro? Resulta que Raúl era un empresario rival de don Fernando, alguien con quien había tenido disputas legales durante años. Y Carmen, aparentemente, no solo había tenido una relación amorosa con Raúl en el pasado, sino que todavía estaba en contacto con él. Cuando don Fernando enfrentó a Álvaro con el contrato, esperaba que su hijo reaccionara de manera lógica, que por fin abriera los ojos. Pero Álvaro, testarudo como siempre, no lo hizo. En lugar de enojarse con Carmen, se enfureció con su padre. ¿Qué estás haciendo, espiando a la mujer que amo?, gritó, mientras tiraba el contrato sobre el escritorio. La lealtad de Álvaro hacia Carmen era casi patológica. Era como si no pudiera aceptar que la mujer de la que estaba enamorado no era quien él pensaba. Decidió enfrentar a Carmen él mismo, pero esta vez, las cosas no salieron como ella esperaba. Cuando Álvaro le mostró el contrato, Carmen, en lugar de negarlo como había hecho con las fotos, rompió a llorar. Pero estas lágrimas no eran como las de antes. Había algo diferente en ellas.
Finalmente, confesó que sí, conocía a Raúl y que en algún momento habían hablado sobre ese plan, pero juraba que todo había cambiado cuando conoció a Álvaro. Dijo que había empezado como un engaño, pero que su amor por él era real. Álvaro, increíblemente, la creyó. O al menos quiso creerla. Pero no todos estaban dispuestos a pasar página tan fácilmente. Después de esa confesión, el escándalo explotó dentro de la finca. Don Fernando perdió toda paciencia con Álvaro. «No puedo creer que sigas defendiendo a esa mujer», le gritó, rojo de furia. La familia entera estaba en shock. La madre de Álvaro, doña Isabel, siempre había sido más discreta, pero esta vez no pudo contenerse. «Álvaro, hijo, esto ya no es amor, es estupidez. Esa mujer te está usando, abre los ojos». Pero Álvaro no escuchaba a nadie. Estaba cegado, completamente convencido de que Carmen había cambiado y que su amor era genuino. Decidió cortar a toda su familia de la ecuación. Dejó la finca y se mudó con Carmen a un apartamento en el centro de Madrid, que, por supuesto, él pagaba. El problema era que, sin el respaldo de su familia, Álvaro empezó a depender completamente de Carmen para su felicidad. Ella, por su parte, parecía disfrutar el control que tenía sobre él. Dejaba de ser la mujer humilde y trabajadora que todos conocían, y empezaba a mostrar una faceta diferente, fría, calculadora y ambiciosa. Por ejemplo, en cuanto se mudaron juntos, Carmen comenzó a insistir en planear una boda aún más grande y lujosa. Aunque Álvaro ya había gastado una fortuna en el anillo de compromiso y los preparativos iniciales, ella quería más. «Quiero que nuestra boda sea inolvidable, algo que toda España recuerde», le decía con esa sonrisa que ahora parecía más falsa que sincera. Álvaro, enamorado y desesperado por mantenerla feliz, accedía a todo. Pero no se daba cuenta de que cada vez se alejaba más de la realidad. Mientras tanto, la familia Gutiérrez no se quedó de brazos cruzados. Don Fernando contrató a un investigador privado para seguir los pasos de Carmen y Raúl. Quería pruebas, algo sólido para abrirle los ojos a Álvaro. Y las pruebas llegaron. Vaya si llegaron. El investigador descubrió que Carmen todavía se reunía con Raúl en secreto. Había estado viajando a su pueblo natal una vez al mes, bajo el pretexto de visitar a su madre, pero en realidad se encontraba con Raúl en un hotel de las afueras. Además, había transferencias bancarias sospechosas desde la cuenta de Raúl a la de Carmen, incluso después de haberse mudado con Álvaro. Cuando don Fernando tuvo toda esta información, se la presentó a Álvaro. Esta vez, incluso él no pudo ignorar lo que tenía delante. Carmen no solo le había mentido, sino que seguía manipulándolo mientras mantenía su conexión con Raúl. Pero aquí viene la parte más impactante. Cuando Álvaro enfrentó a Carmen con estas pruebas, ella no se disculpó. En lugar de eso, se enfureció. «Si crees más en ellos que en mí, entonces quizás no deberíamos estar juntos», le gritó, como si fuera él el que estuviera traicionándola. Y lo más extraño de todo. Álvaro, después de escuchar todo esto, todavía no podía dejarla ir. Álvaro quedó destrozado tras la confrontación con Carmen. Por primera vez, empezó a cuestionarse si su familia tenía razón. Pero incluso con todas las pruebas, había algo en el que no podía soltarla. Era como si estuviera atrapado en una red que Carmen había tejido con maestría, una mezcla de manipulación emocional y una especie de fascinación que lo cegaba. En los días siguientes, Álvaro empezó a comportarse como un fantasma. Iba al trabajo, pero apenas hablaba con sus colegas. Sus amigos, que antes lo admiraban por su carisma, ahora lo evitaban porque era imposible tener una conversación con el que no girara en torno a Carmen. Lo único que hacía con entusiasmo era seguir gastando dinero en los extravagantes caprichos de su prometida. Mientras tanto, Carmen no perdió el tiempo. A pesar de la gran discusión, seguía actuando como si nada hubiera pasado. Publicaba fotos en redes sociales de ellos dos en cenas caras y paseos románticos por Madrid, como si todo estuviera perfectamente bien. Pero había algo extraño en esas publicaciones. Raúl comenzó a darles me gusta y a comentar con emojis ambiguos, lo que generó aún más rumores entre quienes conocían la situación. El gran giro llegó un mes después, cuando don Fernando decidió tomar el asunto en sus propias manos. No estaba dispuesto a ver a su hijo destruirse por una mujer así. Usando las pruebas del investigador privado,
Preparó una reunión familiar en la finca y obligó a Álvaro a asistir. Carmen, sospechosamente, se negó a ir. No quiero que tu familia me humille otra vez, le dijo. Álvaro aceptó su decisión, pero fue solo. En esa reunión, don Fernando presentó toda la información frente a Álvaro, doña Isabel, y los hermanos mayores de Álvaro, que también estaban preocupados por la situación. Mostró las fotos de Carmen con Raúl en el hotel, las transferencias bancarias, y hasta mensajes de texto interceptados que demostraban que Carmen había estado planeando casarse con Álvaro solo para luego divorciarse y reclamar una gran cantidad de dinero como parte de un acuerdo prenupcial que él mismo había sugerido. Álvaro estaba blanco como el papel. Por un momento, todos pensaron que finalmente iba a abrir los ojos. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Álvaro, en lugar de enfurecerse con Carmen, explotó contra su padre. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para destruir a la mujer que amo?, gritó. No puedes controlar mi vida. Doña Isabel rompió a llorar, y sus hermanos lo miraban con incredulidad. Era como si Álvaro estuviera completamente perdido en su propia burbuja, incapaz de aceptar la verdad, incluso cuando estaba frente a él en blanco y negro. Después de esa reunión, Álvaro regresó a Madrid y confrontó a Carmen una vez más. Esta vez, ella usó su estrategia más efectiva, su manipulación emocional. Lloró, le dijo que todo era una conspiración de su familia porque nunca la habían aceptado, que las fotos eran falsas y que Raúl solo estaba intentando arruinar su vida. Si no puedes confiar en mí, Álvaro, entonces quizás no me merezcas, le dijo. Y aquí está lo peor, Álvaro, una vez más, le creyó. Pese a todo lo que había pasado, Álvaro tomó una decisión que dejó a todos en shock, adelantó la fecha de la boda. Sí, en lugar de cancelar los planes, decidió casarse con Carmen lo antes posible. Según él, hacerlo era una forma de demostrarle a su familia y al mundo que nada ni nadie podía separarlos. La noticia corrió como pólvora, y la familia Gutiérrez estaba furiosa. Don Fernando y doña Isabel intentaron razonar con él una vez más, pero Álvaro los bloqueó por completo. Literalmente. Bloqueó sus números de teléfono, dejó de contestar los correos y hasta cambió las cerraduras del apartamento para que no pudieran entrar. Es mi vida, y si no la aceptan, no tienen por qué ser parte de ella, les dijo en su último mensaje. La boda fue un evento surrealista. Se llevó a cabo en una iglesia pequeña en Madrid, lejos de la finca familiar. A pesar de todo, don Fernando y doña Isabel asistieron, aunque con caras largas y sin mucho entusiasmo. Fue casi doloroso verlos allí, sentados al fondo, como meros espectadores mientras su hijo se entregaba por completo a una mujer que claramente tenía otros intereses. Carmen, por supuesto, lucía espectacular. Vestía un vestido blanco que parecía sacado de una revista de lujo, con un velo tan largo que prácticamente arrastraba por la iglesia entera. Pero lo más llamativo no era su apariencia, sino la sonrisa de satisfacción en su rostro. Era como si hubiera ganado una partida de ajedrez que todos los demás ni siquiera sabían que estaban jugando. Cuando los novios salieron de la iglesia, los pocos invitados presentes les arrojaron arroz y pétalos de flores. Álvaro parecía genuinamente feliz, como si todo lo que había pasado no tuviera importancia. Pero justo cuando pensábamos que el circo había terminado, sucedió algo que nadie vio venir. En plena recepción, mientras los invitados brindaban y el DJ comenzaba a tocar música, alguien apareció en la puerta del salón. Era Raúl. Sí, Raúl Sánchez, el hombre detrás de todo el plan. El lugar quedó en completo silencio. Nadie sabía cómo reaccionar, ni siquiera Carmen, que al verlo palideció como si hubiera visto un fantasma. Raúl, por su parte, estaba completamente tranquilo. Con una copa de vino en la mano y una sonrisa en los labios, caminó hacia la mesa principal donde estaban los recién casados. Felicidades a los novios, dijo, levantando su copa. Pero su tono era sarcástico, como si estuviera burlándose de ellos. La tensión en el aire era tan densa que podías cortarla con un cuchillo. Álvaro, confundido, miró a Carmen. ¿Qué hace él aquí?, preguntó, pero ella no dijo nada. Solo se quedó paralizada, como si no supiera qué hacer. Entonces, Raúl soltó la bomba. ¿No le has contado, Carmen? Pensé que a estas alturas ya sabría todo, dijo con una sonrisa cínica. Bueno,
Creo que es el momento perfecto para aclarar las cosas. Y ahí, frente a todos los invitados, Raúl reveló toda la verdad. Habló del contrato, de los encuentros secretos, de las transferencias de dinero, y de cómo Carmen había planeado casarse con Álvaro para luego divorciarse y quedarse con una gran parte de su fortuna. Carmen intentó interrumpirlo, pero Raúl no le dio oportunidad. No me mires así, cariño. Esto no era parte del trato, pero, ¿sabes qué? Me cansé de esperar mi parte del dinero. Álvaro, al principio, no quería creerlo. Pero a medida que Raúl seguía hablando y los detalles coincidían con las pruebas que su familia le había mostrado, su expresión cambió. Pasó de la confusión al shock, y luego a la furia. Carmen, desesperada, empezó a llorar y a suplicarle a Álvaro que no le creyera a Raúl. Es un mentiroso, lo está inventando todo, decía, mientras intentaba agarrar la mano de Álvaro. Pero esta vez, algo hizo clic en él. Por primera vez, Álvaro pareció ver a Carmen por lo que realmente era. El salón quedó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a moverse mientras Álvaro, con el rostro desencajado, procesaba todo lo que acababa de escuchar. Carmen, por su parte, seguía llorando y tratando de convencerlo. Álvaro, por favor, no le creas, yo te amo, esto es una trampa. Pero sus palabras sonaban vacías, como si incluso ella supiera que ya no tenía escapatoria. Raúl, disfrutando cada segundo del caos que había creado, se sirvió otra copa de vino. Vamos, Álvaro, no seas ingenuo. Sabes que todo esto tiene sentido, ¿de verdad creíste que una mujer como Carmen iba a enamorarse de ti sin ningún interés? Todo esto fue un negocio desde el principio. Álvaro finalmente habló, con la voz rota pero firme. Es cierto, Carmen, todo esto fue un plan, ¿te estabas burlando de mí todo este tiempo? Carmen, desesperada, cambió de estrategia. Sí, al principio fue un plan, admitió, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Raúl me obligó. No tenía otra opción. Pero luego me enamoré de ti. Todo cambió cuando te conocí, te lo juro. Sin embargo, esta vez Álvaro no estaba dispuesto a escuchar. Se levantó de la mesa, tirando la silla al suelo, y miró a Carmen como si fuera una extraña. ¿Cómo puedes decir que me amas después de todo esto? ¿Qué clase de amor se basa en mentiras? Carmen intentó acercarse a él, pero Álvaro dio un paso atrás. Fue entonces cuando don Fernando y doña Isabel, que habían sido testigos de toda la escena, entraron en acción. Su madre corrió a abrazarlo, mientras su padre se dirigía a Carmen con una frialdad que jamás le habíamos visto. Espero que disfrutes lo que te queda de esta farsa, porque te aseguro que no obtendrás ni un centavo de nuestra familia, le dijo don Fernando con una voz tan dura que incluso los camareros dejaron de moverse. Raúl, al ver que su momento había terminado, simplemente se encogió de hombros. Bueno, supongo que aquí termina el show. Ha sido divertido, dijo, y con una sonrisa burlona, salió del salón como si nada. Lo que vino después fue aún más doloroso. Álvaro se encerró en el baño del salón durante casi una hora. Nadie sabía qué hacer o qué decir. Cuando finalmente salió, parecía una sombra de sí mismo. Caminó hacia su madre y le susurró algo al oído. Doña Isabel, sin decir una palabra, lo abrazó mientras él comenzaba a llorar como un niño. Carmen, aún en shock, intentó acercarse una vez más, pero esta vez fue don Fernando quien la detuvo. Es mejor que te vayas, le dijo, señalando la salida. Tu juego terminó. Carmen, derrotada, agarró su bolso y salió del salón sin mirar atrás. Pero incluso en ese momento, no parecía una mujer arrepentida. Más bien, parecía molesta, como si no pudiera creer que su plan hubiera fallado tan estrepitosamente. Después de la salida de Carmen, el ambiente en el salón estaba cargado de tensión. Nadie sabía cómo reaccionar ni qué decir. Álvaro, quien siempre había sido el centro de atención por su carisma y confianza, ahora era una sombra de lo que había sido. Apenas podía mantener la compostura, y cada vez que alguien intentaba consolarlo, simplemente asentía en silencio, como si estuviera demasiado agotado para responder. Mientras tanto, Carmen enfrentaba su propio calvario.
Al día siguiente, las noticias de lo ocurrido en la boda se habían filtrado gracias a algunos invitados que no pudieron resistirse a compartir los detalles en redes sociales. En cuestión de horas, todo Madrid estaba hablando del escándalo Gutiérrez. Fotos de Carmen, Álvaro y hasta del momento en que Raúl interrumpió la recepción estaban por todas partes. Carmen trató de mantener un perfil bajo, pero no pasó mucho tiempo antes de que la vida empezara a pasarle factura. El contrato que había firmado con Raúl, las transferencias bancarias y otros documentos filtrados por la familia Gutiérrez terminaron en manos de un abogado. Don Fernando no iba a dejar que Carmen saliera impune de esta situación. Decidió demandarla por fraude y difamación, con la intención de asegurarse de que nunca pudiera acercarse a su familia de nuevo. Por su parte, Raúl desapareció por completo. Nadie volvió a verlo después de la boda, dejando a Carmen sola para enfrentar las consecuencias. Los rumores decían que había huido a otro país, llevándose consigo el dinero que Carmen había estado acumulando de las transferencias. Carmen intentó defenderse, pero ya no tenía aliados. Incluso su familia, al enterarse de la magnitud del escándalo, la rechazó. Se vio obligada a volver a su pequeño pueblo, donde fue recibida con miradas de desprecio y cuchicheos constantes. Para Álvaro, las cosas tampoco fueron fáciles. Aunque su familia finalmente lo apoyó, él no podía superar el dolor y la humillación. Dejó de ir a la oficina de la empresa familiar y pasó semanas encerrado en su apartamento, evitando el contacto con el mundo exterior. Incluso sus amigos más cercanos empezaron a preocuparse, pues Álvaro parecía haber perdido toda esperanza. La situación llegó a un punto crítico cuando Álvaro, en un momento de desesperación, confesó a su madre que se sentía culpable por haber ignorado todas las señales de advertencia. ¿Cómo pude ser tan ciego? Mi orgullo me llevó a esto, le dijo entre lágrimas. Doña Isabel, quien siempre había sido una mujer fuerte pero compasiva, lo abrazó y le dijo: todos cometemos errores, hijo. Lo importante es que aprendas de esto y vuelvas a levantarte. Después de semanas de aislamiento y reflexión, Álvaro decidió que no podía seguir viviendo atrapado en el pasado. Con el apoyo de su familia, comenzó a asistir a terapia, algo que inicialmente le parecía innecesario pero que terminó siendo un salvavidas. Poco a poco, empezó a entender que su obsesión con Carmen no era amor verdadero, sino una mezcla de idealización y necesidad de escapar de las expectativas de su familia. Mientras tanto, los abogados de don Fernando seguían adelante con el caso contra Carmen. Fue en medio de este proceso legal cuando surgió un descubrimiento que dejó a todos atónitos. Carmen tenía un hijo. Sí, un niño de 5 años, cuyo padre no era otro que Raúl Sánchez. La existencia del niño era un secreto bien guardado, pero salió a la luz cuando los abogados investigaron las transferencias bancarias que Raúl había hecho a Carmen. Parte de ese dinero había sido destinado al cuidado del niño, quien vivía con una tía en un pueblo cercano. Cuando Álvaro se enteró, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Todo lo que creía saber sobre Carmen se desmoronaba aún más. ¿Cómo podía haber mantenido algo tan importante en secreto? Sin embargo, en lugar de sumirse nuevamente en la desesperación, decidió que ya no podía seguir permitiendo que el pasado lo definiera. Por su parte, Carmen, al darse cuenta de que estaba perdiendo todo lo que había construido, trató de usar al niño como una excusa para ganarse la simpatía de Álvaro y la familia Gutiérrez. Les envió una carta emocionalmente manipuladora, diciendo que solo había hecho todo esto para darle un futuro mejor a su hijo. Sin embargo, nadie cayó en su juego. Don Fernando, sin embargo, decidió que el niño no tenía la culpa de los errores de sus padres. En un movimiento inesperado, ofreció apoyo financiero para asegurar que el niño tuviera acceso a una buena educación y oportunidades. Es lo mínimo que podemos hacer por alguien que no pidió estar en esta situación, dijo. Este gesto sorprendió a Álvaro, quien vio en su padre un lado más humano que no había notado antes. Fue un momento de reconciliación entre ellos, uno que marcó el inicio de una nueva etapa para la familia. Mientras tanto, Carmen se enfrentaba a una realidad cada vez más dura. Las demandas legales avanzaban, y con Raúl fuera de escena, ya no tenía a nadie que la respaldara. Su reputación estaba completamente destruida, y el pueblo donde vivía no la dejaba olvidar lo que había hecho. Para Álvaro, sin embargo, este descubrimiento sobre el niño marcó un punto de inflexión. Aunque no tenía ninguna obligación, decidió enviar una carta al pequeño, explicándole que,
aunque nunca lo había conocido, le deseaba lo mejor. Fue su forma de cerrar el capítulo de Carmen con dignidad y sin rencor. Después de enviar la carta al niño, Álvaro sintió algo que no había experimentado en meses: paz. Había sido un gesto pequeño, pero significativo. Era su forma de aceptar lo que había sucedido y seguir adelante. A partir de ahí, se enfocó completamente en reconstruir su vida. Con la ayuda de su terapeuta, Álvaro comenzó a retomar sus pasiones. Empezó a trabajar en proyectos sociales financiados por la empresa familiar, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había priorizado. También volvió a conectar con viejos amigos, quienes, a pesar de todo, lo recibieron con los brazos abiertos. Cada día, Álvaro se sentía más fuerte, más enfocado, más él mismo. En el lado opuesto, Carmen seguía en caída libre. Las demandas legales avanzaban rápidamente, y con las pruebas en su contra, no tenía mucho margen de maniobra. Los abogados de la familia Gutiérrez lograron que se le congelaran sus cuentas bancarias, y pronto se enfrentó a una orden judicial para devolver parte del dinero que había recibido de Raúl. Sin ingresos y sin aliados, Carmen terminó perdiendo lo poco que le quedaba. La situación llegó a un punto crítico cuando el juez dictaminó que Carmen debía cumplir 1 año de prisión por fraude y falsificación de documentos relacionados con el contrato que había firmado con Raúl. Fue un golpe devastador para ella, pero también un final inevitable dado el camino que había elegido. Mientras Carmen cumplía su condena, algo curioso sucedió. En prisión, conoció a otras mujeres que, como ella, habían intentado aprovecharse de situaciones similares. Pero en lugar de encontrar apoyo, lo que encontró fue un espejo de sus propias acciones. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen se enfrentó a sí misma. Al salir de la cárcel, ya no era la misma mujer. Había perdido todo: su reputación, su comodidad, su plan maestro. Pero, curiosamente, parecía más humilde. Decidió quedarse en su pueblo y trabajar en lo que pudiera, lejos de los lujos y las ambiciones que una vez había perseguido. Nadie la perdonó completamente, pero con el tiempo, las habladurías se apagaron, y Carmen comenzó a vivir una vida más sencilla. Álvaro, mientras tanto, seguía prosperando. Había aprendido una lección importante sobre el amor, la confianza y, sobre todo, sobre sí mismo. Aunque la experiencia con Carmen había sido devastadora, también lo había transformado en alguien más sabio y más consciente de lo que realmente importaba en la vida. Un día, mientras caminaba por una plaza en Madrid, Álvaro vio a una mujer que le llamó la atención. No era como Carmen, ni mucho menos. Era sencilla, pero con una mirada cálida y honesta. En lugar de apresurarse, decidió tomarse su tiempo. Ya no buscaba cuentos de hadas ni emociones desbordantes, sino algo real. El encuentro con aquella mujer en la plaza resultó ser el inicio de algo diferente para Álvaro. Su nombre era Lucía, una profesora de literatura que daba clases en un instituto de Madrid. No había nada extraordinario en la forma en que se conocieron, ni en cómo comenzaron a salir. Pero quizás eso era precisamente lo que Álvaro necesitaba: normalidad, estabilidad y autenticidad. Lucía no tenía interés en las riquezas de la familia Gutiérrez, ni en el apellido de Álvaro. Lo que le llamó la atención fue su forma de hablar, la manera en que se detenía a escucharla y el brillo que recuperaba en sus ojos mientras se conocían mejor. Para Álvaro, estar con Lucía era como respirar aire fresco después de años de tormentas. La relación avanzó lentamente, pero de manera natural. Álvaro no le contó sobre Carmen al principio, temiendo que el peso del pasado pudiera interferir en lo que estaban construyendo. Sin embargo, un día, sintió que era el momento de ser completamente honesto. Le habló de todo: de Carmen, de Raúl, del escándalo y de cómo todo eso lo había cambiado. Lucía lo escuchó con atención, sin juzgarlo ni interrumpirlo. Cuando terminó, solo le dijo: lo importante es quién eres ahora, no lo que te pasó antes. Esa frase, sencilla pero profunda, marcó el comienzo de una nueva etapa para Álvaro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser completamente él mismo sin miedo al juicio ni a las expectativas. Mientras tanto, Carmen seguía reconstruyendo su vida de manera silenciosa. Después de salir de prisión, trabajó en una cafetería de su pueblo, lejos de los lujos y las mentiras que una vez había perseguido. El niño, que seguía viviendo con su tía, era la única conexión que le quedaba con el pasado.
Aunque no veía mucho a su hijo, había comenzado a ahorrar para ofrecerle un futuro más estable. Un día, por casualidad, Carmen vio una foto de Álvaro y Lucía en una revista de sociedad. Estaban en un evento benéfico organizado por la familia Gutiérrez. Ambos sonreían, y la felicidad de Álvaro era innegable. Aunque le dolió verlo tan feliz con otra persona, también entendió que ese capítulo de su vida estaba cerrado para siempre. Carmen no volvió a intentar contactarlo. Sabía que no tenía derecho a hacerlo. Pero ese momento fue clave para aceptar completamente las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Álvaro y Lucía continuaron construyendo su vida juntos, alejados del drama y las ambiciones que habían marcado el capítulo anterior de su vida. Un año después de conocerse, Álvaro decidió llevarla a la finca familiar para presentarla oficialmente a sus padres. Fue un momento cargado de emoción, especialmente para don Fernando y doña Isabel, quienes por fin veían a su hijo verdaderamente feliz. La relación con su familia también se había transformado. Álvaro, tras todo lo ocurrido, aprendió a apreciar la sabiduría y la protección que sus padres siempre intentaron ofrecerle, aunque a veces de manera torpe o demasiado estricta. La familia Gutiérrez, que antes parecía tan fría y formal, ahora se reunía con más frecuencia, disfrutando de pequeños momentos juntos sin preocuparse tanto por la imagen o las apariencias. Un día, mientras caminaban por un mercado local, Álvaro y Lucía se encontraron con algo inesperado. Carmen estaba trabajando en un puesto de flores, con una expresión serena y una mirada mucho más humilde que la mujer que una vez había conocido. Carmen se dio cuenta de su presencia y, por un momento, sus miradas se cruzaron. Álvaro sintió una oleada de emociones, enojo, tristeza, pero también algo de compasión. Antes de que pudiera decir algo, Carmen lo saludó con un tímido hola. Lucía, sin saber quién era, sonrió educadamente. Carmen no intentó justificar ni explicar nada. Simplemente dijo, «Espero que estés bien, Álvaro. Me alegra verte feliz». Álvaro asintió y respondió, «Gracias. Espero que tú también encuentres tu camino». No hubo más palabras. Fue un encuentro breve, pero significativo. Ambos sabían que no había lugar para rencores. Carmen entendió que había perdido algo invaluable, y Álvaro supo que, pese al dolor que ella le causó, su experiencia con ella lo llevó a encontrar la vida que realmente deseaba. El tiempo pasó, y la vida continuó. Álvaro y Lucía se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y familiares cercanos. No hubo lujos excesivos ni portadas en revistas, solo felicidad genuina. En su discurso, Álvaro dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos. A veces, la vida nos pone pruebas que nos destruyen para reconstruirnos mejor. Aprendí que el amor no es un cuento de hadas ni un capricho, sino una elección diaria, basada en respeto, confianza y verdad. Hoy, elijo amar a Lucía con todo mi corazón, porque ella me ha mostrado que la autenticidad es el mayor regalo que podemos dar y recibir. En cuanto a Carmen, nadie volvió a saber mucho de ella. Se decía que seguía en su pueblo, llevando una vida tranquila. Algunas personas afirmaban que había cambiado, que ahora era más amable y trabajadora, pero esos rumores nunca llegaron a Álvaro. Y, sinceramente, a él ya no le importaba. Si algo quedó claro de esta historia, es que los errores pueden hundirte o enseñarte. Para Álvaro, fue una lección dolorosa pero necesaria. Y para Carmen, un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando intentas huir de ellas. Si estás en una relación que parece demasiado buena para ser verdad, escucha a las personas que te aman y no ignores las señales. El amor verdadero no requiere juegos ni mentiras, solo sinceridad y entrega mutua. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios. Adiós.